Hola amigos, en el día de hoy vamos a hablar sobre operaciones entre los conjuntos. Esta es el primero de dos videos que vamos a estar trabajando. En el primero vamos a trabajar únicamente la unión y la intersección. Y en el segundo video vamos a trabajar lo que es la diferencia y la diferencia simétrica. Por lo general todos los niños en primaria ven unión e intersección y algunas veces también ven diferencia. En ese caso, la única operación nueva que entraríamos a ver acá y se trabajaría en el siguiente video es la diferencia simétrica. Entonces, bueno, vamos primero con la unión. Entonces, la unión de dos o más conjuntos, porque acá hay que tener claro que la unión no es como siempre nos la presentan, que son dos conjunticos que unimos, sino que pueden ser más de dos conjuntos, 3, 4, 5, todos los conjuntos que ustedes quieran unir. Y consiste únicamente en tomar los elementos de esos conjuntos que vamos a operar o a unir y escribirlos en un nuevo conjunto que se llama unión. Entonces acá en el ejemplo tenemos tres conjuntos y vamos a hacer uniones entre esos conjuntos. ¿Listo? Vamos a hacer diferentes uniones. El hecho de tener tres conjuntos nos permite hacer varios ejemplos de unión. Y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos de identificar muy bien los elementos de los conjuntos. Entonces, acá empieza a jugar lo que hemos visto anteriormente en otras clases. Entonces, empieza a jugar el saber escribir un conjunto por extensión. Es decir, pasar de un conjunto que está escrito por comprensión a un conjunto por extensión. Eso es algo que ya vimos. Entonces vamos a empezar. El conjunto A sería igual. Nos dicen que el conjunto A es igual al conjunto de los X, tal que X es menor que 10. Entonces deberíamos de escribir, en este caso, todos los números que sean menores a 10. Entonces empezaríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Listo, probablemente ustedes estarán diciendo el 0, le faltó escribir el 0. Bueno, acá vamos a hacer de cuenta que los números empiezan en el 1. El siguiente conjunto que deberíamos de escribir sería B. Entonces B sería igual al conjunto de los X, tal que X es mayor que 8 y X es menor que 13, mayor que 8. Entonces el 9, el 10, el 11, el 12 y si ustedes dirían el 13, sí, pero entonces recuerden que tenemos dos condiciones que cumplir. Ya cumplimos la primera y es que sean mayores que 8, porque ya todos los que hemos escrito ahí son mayores que 8. Y deben ser menores también a 13. Entonces debo de dejar escrito solo hasta el 12. Y por último el conjunto C, que es igual al conjunto de los X, tal que X es una vocal. Entonces en este conjunto estaría la A, la E, la I, la O y la U. A, E, I, O, U. Listo, ahora sí, conocemos perfectamente quiénes son los elementos de nuestros conjuntos y por esto ahora sí vamos a poder proceder a hacer las uniones. Entonces acá voy a utilizar otro color para que se note que ya estamos haciendo otra cosa. Pues lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser A unión B. Es decir, solo vamos a unir el conjunto A y el conjunto B. O sea que tenemos que hacer de cuenta que el conjunto C no existe. Listo, solo nos vamos a concentrar en el A y en el B. Y vamos a tomar todos los elementos que aparezcan ahí y los vamos a colocar en este nuevo conjunto. Entonces, mire, en el conjunto A aparece el 1, el 2, el 3. Entonces los escribo. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y en el conjunto B, mire, aparece el 9. Pero miren, fíjense en que el 9 ya lo he escrito, entonces no lo puedo volver a escribir. Aparece el 9, que bueno, entonces hago de cuenta es ese 9 que ya escribí, porque recuerden que no podemos escribir dos elementos iguales en un conjunto. Seguiría el 10, el 11
y el 12. Y aquí ya tengo todos los elementos de A y de B en un solo conjunto. Entonces es como si nosotros cogiéramos los elementos de un conjunto y los elementos del otro y cogiéramos y abriéramos una bolsa grandota y echáramos los dos ahí adentro. Listo, podemos hacer entonces también A unión C. Usemos otro color para que ustedes vayan diferenciando. Entonces en este caso vamos a usar el color negro y vamos a hacer A unión C. Entonces ahora solo me va a concentrar en los conjuntos A y C y me olvido del B, hago de cuenta que el B no existe. ¿Listo? Y vamos a unir los conjuntos, es decir, vamos a escribir todos los elementos de A y todos los elementos de C en un solo conjunto. Entonces empezamos con el A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, ya acabé con los de A. Ahora sigo con los de C. Entonces en C, ¿quién está? Ah, miren, la A, E, I, O, U. Y de esta manera ya he escrito todos los elementos en un solo conjunto. Ahora vamos a utilizar el color azul para hacer B unión C. Entonces ahora voy a concentrarme únicamente en el conjunto B y en el conjunto C. Aquí el conjunto A, ¿qué lo hago? No, pues me hago de cuenta que no existe. ¿Listo? Solo me concentro en los que me aparezcan en la operación, que en este caso sería B unión C. ¿Listo? Y entonces empiezo a escribir. Voy a empezar con los de B. Entonces está el 9, el 10, el 11, el 12. Y ya acabé con los de B. Ahora seguiría con los de C, que sería A, E, I, O, U. Y de esta manera ya hemos escrito tanto los elementos de B como los elementos de C en un solo conjunto. Entonces ya acabaríamos nuestro ejercicio. Y el último va a ser la unión de los tres conjuntos. Voy a utilizar el color rojo y voy a hacer A unión B unión C. Y esto sería igual a escribir todos los elementos de A, todos los elementos de B y todos los elementos de C. Entonces empiezo con los de A. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por último el 9. Listo, ya escribí los de A, entonces continúo con los de B. Entonces vemos que B nuevamente empieza en 9, pero 9 ya lo escribí, o sea que no lo vuelvo a escribir. Porque estampita repetida no llena álbum, ¿cierto? Entonces no repito. Seguiría entonces el 10, el 11, el 12 y ya acabé con los de B. Entonces continúo con los de C. Entonces los de C serían A, E, I, O, U. Y ya escribí todos, entonces lo único que hago es cerrar las llaves y con esto ya terminé de hacer todo lo de la unión. Entonces, este es un ejemplo. Mire, tenemos 4 ejemplos de unión y ahora sí vamos a proceder a pasar a la intersección. Pero bueno, antes de eso, yo sé que ustedes estarán preguntando, venga, profe, pero es que ahí está con llaves y en la escuela nos enseñan es con circulitos. Recuerden que esos circulitos se llaman diagramas de Venn. Y es una forma gráfica de ver los conjuntos. Entonces, si nosotros quisiésemos hacer A unión B con diagramitas de Venn, entonces deberíamos de hacer los dos circulitos, darle los nombres y la unión, recuerden que es colorear todos los dos conjuntos. ¿Listo? Obviamente también deben de tener en cuenta que acá en esta parte de la mitad van los repetidos o elementos en común. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos el de 3? Pues sencillamente hacen 3 circulitos.
Y acá en esta parte en donde están los 3, ahí esa que rayé, deben de colocar los elementos en común. Los elementos en común que tengan A, B y C. Pero es un poquito más complicado porque en esta parte de acá entonces deberíamos colocar, la que pinté de rojo, deberíamos de colocar los elementos que tienen en común A y B. Y en la parte que voy a pintar de gris, entonces deberíamos poner los elementos que tienen en común A y C. Y la parte que voy a pintar de verde, deberíamos en esa parte colocar los elementos en común que tienen C y B. Entonces observen que el método gráfico así por diagramas de Venn es muy bonito y es muy agradable cuando tengo dos conjuntos. Pero cuando tengo tres, miren que ya se empieza a complicar. Y si yo tuviese 4 conjuntos, entonces eso se me vuelve un sancocho el más berraco. Entonces, por eso es que yo les he dicho que por lo general, para mayor facilidad, se trabaja con las llaves o corchetes. ¿Listo? Sin embargo, pues ahí está la aclaración de lo que de pronto ustedes se pudieron haber preguntado. Entonces, bueno, ahora sí para continuar, tenemos la intersección. La intersección entre dos o más conjuntos consiste en escribir los elementos en común de los conjuntos a operar. Entonces la intersección es muy sencilla. Si era fácil la unión, la intersección es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque sencillamente cojo, identifico los elementos de los conjuntos, miro cuál está repetido en los conjuntos y listo, los escribo. Bueno, entonces nuevamente escribamos los conjuntos por extensión. Dice que A es igual al conjunto de los X, tal que X es par y menor que 2. Entonces escribamos los pares 2, 4, 6, 8, 10 y el siguiente par sería 12, pero recuerden que una condición es que X es menor que 12 y pues 12 no es menor que 12, entonces debería de llegar solo hasta el 10. Listo, el siguiente conjunto me dice B es igual al conjunto de los X, tal que X es divisor de 12. Entonces, ¿el 1 divide al 12? Sí. ¿El 2 divide al 12? Sí. ¿El 3 divide al 12? Sí. ¿El 4 divide al 12? Sí, señor. ¿El 5 divide al 12? No. No, no lo divide. ¿El 6 lo divide? Sí, señor, sí lo divide. ¿El 7 lo divide? No divide. ¿El 8 divide al 12? No. ¿El 9 divide al 12? No. ¿El 10 divide al 12? No. ¿El 11 divide al 12? No. ¿El 12 divide al 12? Sí. Entonces ese sería el último elemento del conjunto. La C. Bueno, la C ya está escrita por extensión, entonces no debemos de hacerle nada. Ya, mejor dicho, nos hicieron el trabajo, ahí ya lo tenemos hecho. Nos ayudaron. Entonces vamos a usar ahora un color azul. Y bueno, lo que nosotros deberíamos de hacer es hacerle marquitas a los elementos repetidos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer A intersección B, entonces lo que debería hacer es hacerle una marquita a los repetidos. Entonces el 2 está repetido, el 4 está repetido, el 6 está repetido y no hay ningún otro repetido. Entonces esos a los que les hice la marquita son los que debo escribir. Entonces A intersección B es igual a 2, 4 y 6. Y acabé. Ahora con rojo voy a hacer A intersección C. Miremos entonces, la A con la C, ¿cuál está repetido? Entonces voy a empezar con los de C porque tiene como más. Entonces el 1 no está repetido, el 3 no está repetido, el 4, mire, el 4 sí está repetido, entonces le hacemos una marquita. Si quieren pueden borrar las marquitas anteriores para no confundirse. Yo aquí pues estoy utilizando colores diferentes. ¿El 5 está repetido? No. ¿El 6? Ay, mire, el 6 sí está repetido. El 7 no. El 8, ay, el 8 está repetido.
El 10. El 10 está repetido. ¿Listo? Entonces, esos que tienen la marquita roja, que bueno, la hubiera podido hacer más bonita, serían los elementos que voy a escribir. Entonces, 4, 6, 8 y 10. Y acabé. ¿Listo? Ahora vamos a hacer B intersección C. Entonces, para B intersección C, voy a utilizar el color gris, B intersección C, y vamos a hacer la marquita con resaltador agua marina, por ejemplo. Entonces, me concentro ahora solo en los conjuntos B y C. Miramos, ¿el 1 está? Sí, miren el 1. El 3, sí, miren el 3 está en los dos. El 4, sí, el 4 está en los dos, entonces rayo. ¿El 5 está? No. ¿El 6 está? Sí, el 6 está, entonces lo rayo. ¿El 7 está? No. ¿El 8 está? No. ¿El 10 está? No. No están repetidos. Cuando digo está y digo no, es que no están repetidos. ¿Listo? Entonces acá recuerden que lo que yo quiero ver es que esté en ambos conjuntos. Por eso digo repetido. Entonces esos que están pintaditos con resaltador agua marina son los que debo escribir. Entonces quedaría 1, 3, el 4 y el 6. Y de esta manera ya hice las intersecciones. ¿Cuál me faltaría? Sencillamente me faltaría hacer la intersección de los tres conjuntos. Porque acá también se puede hacer con más de 2, se puede con 3, con 4, con 5, con los que ustedes quieran. Entonces voy a hacer con negro A intersección B intersección C. ¿Listo? Y los que van a estar repetidos en los tres son los que voy a escribir. Entonces miremos. El 1 está en el C y en el B, pero no está en el A. O sea que no está repetido en los tres, por eso no lo puedo escribir. ¿Listo? El 2. Entonces el 2 está repetido en A y en B, ¿cierto? Pero no está en C, entonces no lo puedo escribir. El 3. El 3 está en C y en B, pero no está en A, entonces no lo puedo escribir. El 4. El 4, miren, lo voy a señalar con circulito, está en A, está en B y también está en C, entonces lo puedo ir escribiendo. El 5 solo está en C. El 6, miren, está en C, está en B y también está en A, o sea que está en los tres y lo puedo escribir. El 7 solo está en C. El 8, miren, está en C, está en A, pero no está en B, entonces no lo puedo escribir. El 10, entonces el 10 está en la A y está en C, pero no está en B, o sea que no lo puedo escribir. Es decir que los únicos que están repetidos en los tres conjuntos es el 4 y el 6. Y esto es lo que debemos de escribir, nada más. No puedo escribir nada más. Ahora, acá también viene la pregunta con los diagramitas de Venn. Sencillo, si ustedes van a hacer la intersección de dos conjuntos, entonces hacen el mismo diagrama que en la unión, pero en este caso no colorean, pero en este caso no van a colorear los dos conjuntos, sino que solo se colorea la parte de la mitad. Esta es la que le dice rayitas verdes. Si van a hacer la intersección de tres conjuntos, entonces el diagramita es el mismo, pero solo van a colorear, si es la intersección de los tres, solo van a colorear este pequeño pedacito que queda en la mitad. ¿Listo? Si es A intersectado B intersectado C. Entonces, bueno, eso es todo por el momento. En el siguiente video ya vamos a hablar sobre la diferencia y la diferencia simétrica. Entonces, si tienen alguna duda, por favor comenten y háganmela saber. Con eso yo les puedo ayudar o les puedo hacer un video despejando su duda. Bien, eso es todo por el momento. Suscríbete al canal y hasta la próxima.